tardes, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en la hora del Rotary. Mi nombre es Juan Bautista Luqui, soy el presidente del Rotary Coronel Suárez de aquí. Y bueno, saliendo por LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. También estamos en FM Suárez 100.5, en www.radiocoronelsuarez.com.ar y por nuestros canales de Facebook, YouTube e Instagram propios de la radio, que también nos recibe cada 15 días con tanta pasión, nos recibe y amabilidad. Nuevamente renuevo el agradecimiento a ellos porque realmente la mano que nos están dando es enorme. Bien, hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos dos invitados. Vamos a hablar de un tema en principio difícil. La gente no lo alcanza a entender, que tiene que ver con los temas de la psiquiatría. Nosotros en el Rotary ya vamos a verlo, pero mañana vamos a tener un encuentro en el Instituto 48, donde va a estar presente el doctor Palma, que hoy también va a estar presente en nuestro programa. Y el objetivo central es hablar de la salud mental. Cómo la incorporamos a nuestras vidas con gente que padece alguna enfermedad mental, qué tratamiento le damos, cómo fue el efecto de la pandemia después determinada en los niños y en los jóvenes. En fin, un montón de temas sumamente importantes que pienso yo, no soy un experto, pero pienso que esto de desestigmatizar es un camino muy lindo para recorrer y que nos va a ayudar a todos nosotros a entender cómo funciona este tema. Les voy a contar que el Rotary tiene unos pilares sobre los que se asienta sus campañas, y son siete pilares muy importantes. Entre ellos tenemos promover la paz mundial, combatir enfermedades, proporcionar el acceso al agua salubre, trabajamos en la salud materno-infantil, fomentamos la educación, desarrollamos las economías locales y protegemos el medio ambiente. Estos son pilares que sostienen al 1,5 millones de socios que tiene el Rotary en todo el mundo y sobre los que se desarrollan todos los proyectos que fomentan y hacen los clubes. Cada club, como yo les decía en mi primer programa, se nutre de programas o de proyectos en beneficio de la comunidad. Bueno, el tema de hoy tiene mucho que ver con estos pilares y ha sido un pedido del Rotary, del presidente del Rotary Internacional, que los clubes dediquemos algún curso, algún programa a hablar de la salud mental, y aquí estamos para hacerlo. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que hay alrededor de 265 millones de personas con depresión. Un número que asusta. En el Rotary, en un Rotary de Inglaterra, hace muchos años, se empezó a hablar de la salud mental y se hizo un programa en una localidad de Inglaterra, donde luego de haber terminado el programa, el Club Rotario dijo: ¿qué más podemos hacer para poder desarrollar este tema y poder ayudar a la gente? Y uno de los rotarios se le ocurrió una idea muy buena que subsiste hasta el día de hoy y que se llama posando con una botella de agua. ¿Qué significa esto? Sacarse una foto con una botella vacía y de esa manera significar
lo que se trata de hacer con la psiquiatría, que es que la gente pueda sacar sus problemas, buscar ayuda, intentar despojarse de estas cuestiones, buscando ayuda en los profesionales. Esta campaña, que empezó en Inglaterra y hoy está en todo el mundo, fue compartida por un montón de actrices, actores, deportistas famosos, y de hecho en nuestras páginas del Rotary hay muchísima gente con esa botella vacía sacándose una foto. Muy interesante la iniciativa que se generó allí. Bien, el día viernes, mañana a las 4 de la tarde, tenemos un encuentro en el Instituto 48 donde va a hablar el doctor Alejandro Palma. El doctor Alejandro Palma es un experto en psicología y en psiquiatría que sus títulos son un montón: médico especialista en psiquiatría y medicina legal, diplomado en bioética en la Universidad Católica de Chile, titular de Cátedra de Salud Mental 1 y 2 y coordinador científico de maestría en neuropsicofarmacología clínica de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló, profesor de neurociencias y administración de servicios de salud, maestría de salud pública y gestión de servicios de salud en la Universidad de Columbia de Paraguay, y docente por concurso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Esta lectura que hago de los títulos del doctor Palma, quien nos va a acompañar hoy, no es para decir o para completar o para llenar el espacio, sino para demostrar la dimensión enorme que tiene este invitado que vamos a tener hoy. Muy bien, la reunión se va a hacer mañana a partir de las 4 de la tarde en el Instituto 48 y tiene la ventaja de que se puede acceder a ella por Zoom a través de un ID y un código de acceso que en un ratito les vamos a pasar para que ustedes se puedan conectar desde cualquier lado. Aquellos que quieran concurrir lo pueden hacer, la entrada es libre y gratuita. Y nos gustaría que nos acompañen con un elemento no perecedero para poder ayudar al centro de día. Decía que el título del encuentro se llama Desafiando los estigmas de la psiquiatría. Entonces yo me fui a internet y me fijé en el diccionario de la Real Academia qué significa estigmatizar. Y me sorprendí porque dice marcar a alguien con hierro candente. Y desestigmatizar, a su vez, es quitar una marca en una persona o una designación que uno hace generalmente cuando trata de estos temas. Bueno, este es el sentido que tiene el encuentro de mañana, y realmente, como siempre nos pasa, el Rotary acompaña en todos sus ámbitos. Hemos recibido mucha ayuda por parte del distrito, con información, con un montón de temas para tratar mañana. Como les decía, va a estar presente el doctor Vilariño, va a estar presente el doctor Palma, y va a ser una reunión que va a durar alrededor de 40 minutos, 45 minutos, y después va a estar abierta a la comunidad para que se puedan acceder y puedan hacer preguntas de todo tipo. Eso es lo que tiene de interesante. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte ahora, esperando al doctor Vilariño, y nos conectamos en algunos minutitos.
Volvimos ya para la parte central del programa. Está mi amigo, el doctor Daniel Vilariño, muy conocido en Suárez, gran persona y gran profesional. Bienvenido, Daniel. Hola, gracias por tus palabras, Juan, y gracias por la invitación a participar del programa, que por cierto, los que he escuchado me han gustado mucho. Bueno, este va a ser el mejor, sin duda. Bueno, Daniel, ya expliqué el encuentro de mañana, hice una presentación así muy por arriba. Contanos. Bueno, los postulados de la Organización Mundial de la Salud, que incluyen junto con las Naciones Unidas la Agenda 2030, incluyen dentro de los objetivos de la salud mental. Y con ese propósito, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, y en concordancia con esas instituciones del Rotary, ya hace más de un año que ha declarado de interés la difusión de la salud mental en una de sus áreas de interés. Bueno, con el objetivo de armonizar con la finalidad de la institución y los postulados, se organizó esta charla. Organizamos esta charla, nos contactamos con un psiquiatra de Buenos Aires, docente de salud mental en la Universidad de Buenos Aires, y muchísimos otros antecedentes que tiene. Él propuso como tema los estigmas de la salud mental. Uno de los problemas que tiene la salud mental son las barreras que encuentra la gente para abrirse y buscar ayuda, por miedo, por estigmas, por prejuicios, y eso retrasa la consulta y agrava la problemática. O sea, la gente tiene un reparo a abrirse hacia el doctor. Sí, también históricamente la sociedad ha tenido prejuicios sobre los trastornos de salud mental. Eso pesa, inclusive al momento de conseguir trabajo o de las interacciones sociales. Hay un estigma que se trata de desafiar y de vencer, o al menos reducir esa barrera. Para que tengas una idea, Juan, Coronel Suárez, con más de 42.000 habitantes, tiene casi 9.000 personas mayores de 60 años. Está el doctor Palma esperándonos. Está esperando Palma. Lo saludamos. Lo saludamos al doctor Palma de Buenos Aires. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Bueno. Muy agradecido por la comunicación, y le comento que con todo el orgullo, hoy cuando se me invitó a participar, iba a plantear la cuestión de que estaba dando clases. Entonces están participando aquí mis alumnos, mis queridos alumnos en el Hospital de Clínicas, así que los están escuchando también. Uy, bueno, hubiera sabido me peinaba para salir. Bueno, doctor, estoy acá con su colega, la eminencia en Coronel Suárez, el doctor Daniel Vilariño también. Exacto, el doctor Vilariño, que ha tenido, y por qué no también mencionar al doctor Daniel López, un querido amigo, neurólogo de Tandil, que tuvo la deferencia de comunicarme y hacernos conocer con el doctor Vilariño. Bueno, le doy la palabra al doctor Vilariño para que empecemos la charla. Hola, Alejandro. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bien, doctor. Quisiera, Alejandro, que nos des una introducción de lo que va a ser la charla de mañana, y también tocar temas de actualidad de la salud mental, los efectos de la pandemia, la preocupación de los jóvenes, la incidencia en los adultos mayores, que en este momento en Coronel Suárez el 22% de la población tiene más de 60 años, para que tenga una idea. Así que lo escuchamos. Bueno, entiendo que las situaciones respecto a lo que fue la pandemia y la salud mental, ¿no? Exactamente. ¿Hola? Exactamente, en lo que refiere a las consecuencias en esa área. Mire, doctor, la verdad es que
esto, como decía el profesor Goldar, que en paz descanse, un neurobiólogo el más reconocido, yo me permitiría decir, o uno de los más reconocidos de la República Argentina. Para conocer una ciencia hay que conocer la historia. No me pregunten cómo, en el año 2019, previo a la pandemia, Enrique Pera, un colega muy amigo del Uruguay, me hizo llegar un tratado de salud mental y pandemia. Esto fue algo que a mí me impactó, porque básicamente nadie estaba esperando una pandemia del estilo de lo que tuvimos que pasar. La pandemia la seguimos muy de cerca desde una organización que forma parte del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es Buenos Aires Neurociencia. Y pudimos ver durante la pandemia la afectación de la salud mental, el aislamiento, y a partir de este libro, este tratado sobre pandemias y salud mental, pude rescatar el hecho de que planteaba que situaciones en pandemia de aislamiento por más de 10 días podía ser predictor de aparición de patología mental en los individuos. Imagínense ustedes en torno a el momento en el cual nos tuvimos que aislar socialmente, ¿no? El aislamiento social que tuvimos, y más de 10 días predice patología por más allá de 3 años posteriores a ese evento. Sumado a eso, en el año 2003, 2002, la Organización Mundial de la Salud ya nos planteaba que en el 2020 la segunda causa de morbi y mortalidad, es decir, de enfermedad y de muerte, iba a ser la depresión mayor. Y en el 2030, la primer causa. Con lo cual tenemos malas noticias y buenas noticias. ¿Cómo ver el lado bueno de esto? Bueno, que patologías como el cáncer o patologías como las cardiológicas, que provocaban mucha mortalidad, fueron desplazándose hacia abajo y asumiendo el rol de primarias las patologías mentales, ¿no? Ahora, la pandemia fue un catalizador de todo esto, y la aparición de trastornos de ansiedad generalizada, como es los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad, dentro de los cuales encontramos el ataque de pánico, como también las fobias, es una realidad del día a día, ¿no? Doctor, una pregunta. Acá hablamos con Daniel, el principal, o cómo comienza el problema, que la gente se resiste o le da vergüenza, o le cuesta compartir esto con profesionales. ¿Eso es así? Mire, la verdad es que es como usted dice, el problema es, como el doctor Vilarino también planteó, la situación de que en la psiquiatría está muy estigmatizada, es decir, está muy marcada a fuego con la cuestión de que nos vemos alejados, haciendo un mea culpa como psiquiatra, durante muchos siglos de lo que es la medicina, como en sí la psiquiatría, como una rama de la clínica médica. Cuestión que las neurociencias hoy nos permiten demostrar que hay base científica para los trastornos de índole mental. Entonces, la realidad es que tenemos que desmistificar esto frente a la persona que sufre, y que entienda que el sufrimiento psíquico es como cualquier otro tipo de sufrimiento, pero sí, realmente existe. Es cierto, sí, sí. ¿Y cuál sería la forma de empezar a desmitificar? Que el profesional o la ciencia se acerque tal vez al paciente, o esperar que el paciente venga. No sé cómo se podría buscarle la vuelta a esto. La mejor herramienta que yo considero es justamente lo que ustedes están haciendo, la divulgación científica, el acercarnos a las personas para poder explicarles que estar triste profundamente es una depresión, porque la diferencia entre estar triste porque nos pasó algo que deberíamos estar tristes, mientras que una depresión es la tristeza profunda que se extiende en el tiempo y que modifica la forma de ser, perdemos aquello que éramos.
por eso el dolor que provoca no solo en el paciente, sino en los que lo rodean al paciente, sus familiares y amigos. Entonces yo creo que esa desmistificación parte de acciones como las de ustedes, que nos hacen llegar al público en general para poder salir de ese enclaustramiento que tenemos en el consultorio. Sí, usted sabe que yo estaba leyendo la definición de la palabra estigmatizar, y la Real Academia dice marcar a fuego algo, estigmatizar. Qué curioso, ¿no? Porque es esta el sentido de la charla, tratar de sacar esa marca, ¿no? Y como usted dice, tratar de que estas patologías se traten como una patología clínica como cualquier otra. Ahora le pregunto, ¿son caros los tratamientos o no pasa por la parte económica? Bueno, la realidad es que hoy es más difícil definir qué es caro y qué no es caro, ¿no? Ir a tomar un café, ¿es caro? Y depende de dónde lo tomes. Depende de dónde lo tomes, pero tomar una gaseosa, o sea, ¿cuánto vale la salud, no? De ahí viene quizás también la importancia de definir que nosotros tenemos pacientes y no es que tenemos clientes. Esto es como el doctor Vilariño me apoyará, viene de las épocas de Hipócrates, en los cuales Hipócrates, el padre de la medicina, Hipócrates de Kos, de la isla de Kos, se cuenta que fue a atender a un rey, y cuando terminó de atenderlo le dijo, bueno, ¿cuánto le debo? Y Hipócrates le dijo, bueno, ¿cuánto vale su vida? Y bueno, yo soy un hombre muy rico, tengo tierras, tengo ganado, tengo oro, mi vida es incalculable. Bueno, entonces págueme honorarios, es decir, el honorario viene por el honor de haberlo atendido. Qué interesante. ¿Daniel? Por el honor de haberlo atendido, claro, porque el valor de una vida es incalculable. Así que la realidad es que los costos, sí, los costos hoy en día, y muchas veces, cientos de veces, en lo que es la situación, y yo le diría que también esto traspasa lo que es la situación económica de un país. Los costos a veces son elevados y depende de la situación de cada persona, ¿no? Pero hay diferentes instancias en nuestro país. La salud, yo teniendo humildemente la experiencia de haber estado trabajando en otros países de Latinoamérica, nuestro sistema de salud es muy solidario, y le diría que tiene llegada de alguna manera la persona que sufre a cualquier tipo de tratamiento o medicamento, por más costoso que sea. Bien. Alejandro, una encuesta que se hizo en España recientemente entre jóvenes para que dieran relevancia a distintas problemáticas, cuando se hizo se pensó que iba a estar en primer lugar el trabajo o el nivel de ingresos, y apareció la salud mental como preocupación, y segundo la familia. ¿Qué opinas al respecto? Sí, que estoy totalmente de acuerdo, y la verdad que la salud mental es una preocupación de muchas personas, porque realmente nos afectó la pandemia. De hecho, básicamente una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el hecho de todo el sufrimiento que nos provocó el estar alejados, y que no hay una real conciencia de que nos podemos volver a saludar de un beso, un abrazo o compartir un espacio. Yo no veo a la gente contenta. De hecho, voy a hacer un mea culpa. En muchos Zoom durante las épocas de la pandemia, yo veía y planteaba que había una cuestión de una crisis circunstancial, es decir, una crisis que no se esperaba, que era la aparición de una pandemia que nos limitó en nuestras libertades, en nuestros afectos, y que lo que tenemos que hacer frente a esta crisis de haber perdido la normalidad que teníamos, que no era demasiado buena, retornar a una nueva normalidad que fuera superadora. Y la verdad que yo creo que no salimos mejores.
más elevados, salimos peores. Bien. Bueno, y la pandemia también, la pandemia también en relación al otro ítem que es lo familiar, la pandemia también puso en juego los vínculos interfamiliares y se sabe, de hecho, la cuestión de tantos matrimonios y desavenencias o parejas que se vieron afectadas por la pandemia, ¿no? Sí, el tema de los afectos se marcan mucho la personalidad de los individuos, ¿no es cierto? Que haya habido contención, afecto y cariño a los niños es una forma de prevención de trastorno de personalidad, ¿no, Alejandro? Bueno, el trastorno de personalidad nosotros ya lo marcamos como lo que es justamente un problema en lo que es lo constitucional de la persona, ¿no? El trastorno de personalidad es una situación que va a condicionar al individuo en una forma de ser, mala forma de ser, pero forma de ser al fin. Ser obsesivo no lo vemos mal en un médico que fuera un médico de terapia intensiva y que sea obsesivo en torno a cuidarnos la salud cuando estamos en esa situación de la terapia intensiva. Ahora, si por obsesivo 25 veces en un ritual que carece de lógica tiene que tocar el oxímetro para que no aparezca angustia, y estamos hablando de un trastorno de personalidad, ¿no? Doctor, le cuento que estamos en este momento saliendo por una radio AM acá en Suárez, que tiene un alcance enorme, no solamente en nuestra ciudad, sino en todas las ciudades que están aledañas, y este programa se escucha muchísimo. Entonces, yo aprovecharía, vamos a suponer, voy a abusar de su amabilidad y voy a hacerle una consulta. Vamos a suponer que yo soy una persona con depresión. Pues mucha gente tal vez no tiene la posibilidad, no sabe cómo empezar a tratar esto en el caso del grupo familiar. Yo soy una persona con depresión y lo voy a ver a usted, o ¿cuál sería usted las recomendaciones que daría al grupo familiar, al entorno, para empezar a tratar esta patología? Obviamente con un profesional, ¿no? Pero ¿cómo? Yo me imagino que el rechazo o la bronca o el desprecio hacia esa persona no es la forma que corresponde. ¿Cómo debería el grupo familiar abordar a esta persona que está con depresión? ¿Cuáles serían los 4, 5, 6 cosas que usted me podría recomendar? Escuchando sus palabras, la verdad, lo primario es que sobrediagnostica la depresión. Se plantea que estar triste es estar depresivo. Y si uno, por ejemplo, tiene la pérdida de un ser querido, la tristeza tiene que ser real, o sea, es real y necesaria. Es una sensación por la pérdida que nosotros hemos tenido, un duelo, una crisis circunstancial, ¿no? Hago refuerzo porque es lo que estamos viendo en la clase del día de hoy. Pero la cuestión básica es, primariamente, tener la percepción de que la persona dejó de ser la persona que era. Algo le pasa. Y justamente la tristeza, que también tenemos que ver que los síndromes depresivos muchas veces no es que se muestran con tristeza, sino que también se pueden mostrar con situaciones de irritabilidad. Pero básicamente la persona abandonó su esencia. Esa sería la nota. La máxima es, no es la persona que era. Vemos que todo lo ve mal, que está angustiado, que está quizás irritable, que está triste, que no funciona de la manera en que funcionaba. La procrastinación, que es una palabra que se utiliza constantemente, que va en contra de lo que es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Todo eso hace que nos haga pensar en que hay un síndrome depresivo. Ahora, por ejemplo, y acercarnos a lo que es la medicina clínica y nuestra condición de médicos, un caso anecdótico fue un paciente que me pasaron a consulta de
78 años aproximadamente. Entonces, ¿qué se le decía sobre este paciente a los familiares? Mire, está tan triste que está callado, ni habla. Recuerdo un paciente que era ebanista, un artista de la madera, ¿no? De muebles de alta gama, y que le gustaba tocar el violín y había hasta dejado de tocar el violín. Cuando yo pregunto si había antecedentes de depresión en este paciente, empiezo a consultar y no había ningún tipo de situación de ese estilo. Y pregunto, ¿hace cuánto que no veo a un médico clínico? Sí, muchos años, más de 20. Y pedí una simple rutina, lo que nosotros llamamos rutina, un hemograma con un examen de orina y demás. El paciente tenía 4 miligramos de hemoglobina, cuando el valor normal es 13 más menos 2 miligramos de hemoglobina. Esto quizás es muy técnico, pero imagínese el número 13 como normal, teniendo 4, que es lo que nos marca la anemia. Era casi imposible que este individuo pudiera tener una vida normal. Y no era una depresión, sino que era un síndrome anémico. Y fue, en forma irónica, curado porque le hicieron transfusiones de sangre. Sí, increíble. Entonces, lo tenemos escuchamos. que ver al individuo de todo. Y por eso nuestra condición de médicos, no simplemente aquello de que los colegas psicólogos, la diferencia que tenemos con los psicólogos, que formamos el equipo interdisciplinario, y mi llegada más afectuosa a todo el equipo interdisciplinario de salud, en la cuestión de que el psiquiatra medica y el psicólogo no. No, el psiquiatra es médico y no debe olvidarse que es médico y ver al paciente en su totalidad. Sí. Pero en respuesta óptima, creo yo, al planteamiento que usted me hace, que me parece extremadamente importante hacer llegar a los radioescuchas, que también voy a decirles, el doctor Milanillo tuvo la deferencia de pasarme el enlace digital, con lo cual está trascendiendo las barreras de la llegada de la M a diferentes lugares. Muy bien. La cuestión de que, la cuestión es, el paciente dejó de ser la persona que era. Bien. Y le hago una pregunta. Estos patologías suelen derivar en el tema de adicciones. Bueno, hace muchos años mi maestro, el profesor Sisto, en paz descanse, el profesor Sisto no se hablaba en ese entonces de lo que hoy se habla como patología dual, es decir, patología psiquiátrica asociada al consumo problemático de sustancias. Es un término que se utiliza hoy, que yo en su momento no estaba demasiado de acuerdo y todavía no me han logrado convencer, porque yo no entiendo cuándo el consumo de sustancias no es problemático. Pero es básicamente esto, no se sabe si es primero el huevo o la gallina. Es un paciente, ¿qué me decía el profesor Sisto? Cuando vos veas un paciente adicto, busca patología psiquiátrica de base, porque muy factiblemente por esa patología psiquiátrica haya llegado a la adicción como respuesta, en vez de ir al psiquiatra a utilizar sustancias para evadirse de la realidad y de esa manera subsanar lo que le pasa. Bien. ¿Daniel? Alejandro, con respecto a la promoción de la salud mental y a la prevención de enfermedades, seguramente vas a hablar mañana de distintas estrategias. Pero en un artículo reciente decía que últimamente, en los últimos años, el ocio había tomado la misma dinámica que el sistema industrial, donde así como el trabajo y el esfuerzo y la productividad tiene un resarcimiento, tiene una recompensa, es como que en las horas de ocio también se buscan actividades que también tengan una recompensa. O sea, no existiría el ocio propiamente dicho, es decir, no hacer nada. ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, esto viene de la época de los romanos, les recuerdo, doctor. Los romanos vivían para el ocio, y cuando el ocio, que era el dolce farniente, el vivir feliz y sin problemas y demás, cuando dejaban el ocio, se lo denominaba negocio, negar el ocio. ¿Y para qué se hacían los negocios? Justamente para seguir sosteniendo el ocio. Esta situación se fue perdiendo a través de los años, y el hecho es que hoy en día la situación de no pensar, de no estar desarrollando alguna actividad y simplemente disfrutar del momento en el que uno está atravesando, está en este momento, es todo el tiempo, diría el profesor Monchablón, utilizar la corteza, voy a ser muy técnico, frontal supraorbitaria, que ese es el problema, que sería, me estoy tocando lo que es la sien, porque estaría la corteza frontal supraorbitaria, que nos hace pensar en el futuro, y no en lo que es lo anticipatorio, que nos va a provocar muchas veces angustia, y no como en mindfulness, que es estas técnicas modernas que demuestran que en la neurobiología, las neurociencias, hacen que el estar en el ocio, el disfrutar de las pequeñas cosas de la vida son importantes. Hace un tiempo, yo tengo realmente hermano de la vida, tengo esa suerte, esa bendición. Estaba en Santa Rosa La Pampa con uno de estos hermanos, que es el doctor Perrín, cirujano maxilofacial en Santa Rosa, y nos sentamos en la galería de su casa y se pone a ver el jardín. Y claro, yo en la vida citadina, en la vida de porteña, lo veo que está mirando hacia la nada. Y digo, ¿qué haces? Nada. ¿Y qué vamos a hacer? Nada. ¿Y qué estás haciendo? Dejar pasar el tiempo. Y me enseñó que no es necesario estar todo el tiempo con eso, pero estamos con un bombardeo constante de información, de cuestiones, o sea, ya se habla de, por ejemplo, de privar a las personas, y uno mismo hacerlo, de lo que es por ejemplo, las redes sociales, y lo que es la información que nos llega por internet, que constantemente nos pone en alerta. Nosotros sabemos de que se hundió un barco en Tanzania, o que hay un brote de gripe aviar en Mongolia. Entonces todo el tiempo estamos en eso, y yo creo que tenemos que volver a las cuestiones de una vida más tranquila, una vida más reflexiva. Hoy la reflexión muchas veces se considera una pérdida de tiempo, o una autorreflexión. El también, que tiene que ver con lo que ustedes plantean, el cultivar las relaciones interpersonales, las cuestiones afectivas, es muy, muy importante, creo yo, como psicoprofilaxis para la aparición de patologías que de esa manera nosotros podemos justamente evadirlas. Qué interesante, doctor. Lo invito a venir a vivir a Suárez, va a ver que acá es una vida tranquila, sana. El único problema es que comemos mucho carne en las peñas, pero realmente también el ambiente. Yo soy de Buenos Aires, hace 5 años que vivo acá, y mi vida ha cambiado por el ambiente o la ciudad donde yo vivo, y cómo influye de la locura de Buenos Aires venir acá, la siesta, juntarse con amigos, tomar un café. Uno llega a un momento de la vida, ¿no?, que busca esas cosas y busca la reflexión y, como usted dice, tranquilidad. Qué importante es el hábitat donde uno está, ¿no? Sin duda. Y también le voy a decir que también corre por uno mismo, porque esos hábitos saludables, como por ejemplo la siesta, durante las horas del sueño, la neurociencia hoy nos ha demostrado que la síntesis de proteína para la memoria es durante las horas del sueño. Entonces, yo lo que siempre propongo en las clases, y me están haciendo que sí, mis queridos alumnos, es justamente el hecho de que hay que dormir, porque
nuevamente, la síntesis de proteínas para la memoria es durante las horas del sueño. Y un paper, es decir, una comunicación que hace muy poco tuve oportunidad de leer, demuestra con las neurociencias cómo el líquido cefalorraquídeo, es decir, el líquido que alimenta el cerebro, que no es la sangre, sino el líquido cefalorraquídeo, cambia la direccionalidad que tiene en el cerebro porque saca los detritos, es decir, la basura que generó el metabolismo cerebral durante las horas de sueño. Es como que nos limpia. Entonces, esa es la importancia del sueño. Ahora, ¿se puede hacer en la ciudad? Sin duda se puede hacer en la ciudad. Y al contrario le digo, viniendo de un viaje en Entre Ríos, ante mi sorpresa, nadie dijo de ir a dormir la siesta. Claro. Sí, porque está mal vista también la siesta, pero creo que es lo más fabuloso que existe en la vida, porque yo le digo, yo llego de mi trabajo y media horita de siesta es como que uno, como usted dice, lo rejuvenece, le da vida, le da nuevos ánimos para seguir con la tarde. Evidentemente es un tema médico, no es un tema así nomás, ¿no? No, la neurobiología, la neurociencia, bueno, con esto que yo espero haber podido transmitirlo en una forma accesible y haberme explicado, nos demuestra de la necesidad del descanso, del ocio, del descanso, y que el cerebro, que se creía que dormir era en nuestros antepasados, era como si fuera el prepararnos para una muerte, ¿no? Para el sueño eterno. No es así, porque el cerebro se encuentra en total actividad mientras que dormimos. Sí. Así que, de hecho, voy a hacer referencia a una película, Las horas más oscuras, donde se muestra en la Segunda Guerra Mundial a Winston Churchill, y en un momento de la película está él hablando con el rey y le dice: bueno, podría ser que nos reunamos una vez por semana a las 3 de la tarde. No puedo. ¿Por qué? Porque duermo siesta. Y estaban en la Segunda Guerra Mundial, peleando el mundo libre contra la tiranía. Me dice, ¿pero le parece que puede ser de que duerman la siesta? No sé si está bien o está mal, pero es necesario para mí porque trabajo muchas horas al día. Es cierto. Bueno, doctor, ahora le voy a dar la palabra a Daniel para que lo salude, pero quería saludarlo yo y creo que hemos hecho un programa muy ameno y no tomamos conciencia de la cantidad de gente que nos está escuchando y a la cantidad de gente que han empezado a ayudar a ustedes los profesionales. Creo que la difusión por la radio de estos programas es sumamente beneficiosa para un montón de gente. Yo creo que ha sido una intervención muy buena la suya, doctor, que va a continuar mañana en la charla que tendremos en el Instituto 48. No le digo que venga con los 150 alumnos porque no van a entrar en la cámara de Zoom, pero bueno, yo le agradezco. No, y el asado va a ser el problema. No le escuché esa parte. Sí, cómo no. El asado va a ser el problema. Acá asado hay a toda hora, en todo lugar. Acá no hay ningún problema. Perfecto. Lo esperamos. Y le tomo la palabra de que me van a rescatar en caso de que me tenga que ir a vivir a Coronel Suárez, ¿eh? Soy un apasionado de esta ciudad, yo le cuento toda lo que es vivir acá. En serio le digo, yo soy una persona que soy amante de acá. No lo dudo y lo demuestra y lo festejo. Festejo el cambio. Sí. Así que, doctor, le doy la palabra a Daniel y nos vemos mañana. Le agradezco un montón su tiempo y discúlpeme que intervinimos en su clase, pero creo que ha sido beneficioso. Al contrario, yo consulté con mis alumnos y ellos tuvieron la deferencia de querer participar y me pareció una experiencia interesante poderlos hacer tangible una acción como están haciendo ustedes de llegar a nuestra gente para poder brindarle herramientas para tener una vida mejor. Ojalá se repita, doctor, cuando usted pueda podamos tratar otros temas, porque es realmente muy, muy grato hablar con usted. Le doy la palabra a Daniel. Alejandro. Muy amable, muchas gracias y el sentimiento es mutuo. Gracias. Alejandro, la verdad que ha sido muy clarificador y es lo preliminar para mañana.
Obviamente que lo vamos a hacer en forma presencial en alguna oportunidad. Ahora la tiranía de los tiempos de cada uno lo impidió, pero de igual debemos agradecer cómo la tecnología acerca, y si bien la tecnología no eliminó el tiempo, está eliminando las distancias, porque es como si hubieran estado acá vos y los 150 alumnos, lo cual estamos muy agradecidos. Así que mañana nos volveremos a comunicar. Bueno, gracias, doctor. Un saludo muy grande a todos y que pasen una muy buena noche. Gracias, igualmente. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, fue la charla que tuvimos con el doctor profesor Alejandro Palma. Qué linda charla, ¿no, Daniel? Muy linda charla. Que llana en temas comunes. Creo que hemos llegado a mucha gente. Y bueno, repetimos la invitación para mañana, que será en el Instituto 48. Instituto 48 a las 16 horas. Pueden estar presentes, pero también pueden hacerlo a través de un link que se le va a dar, que figura en la difusión del evento. Bien. Van a estar presentes alumnos de distintas carreras, enfermería, acción social, etcétera. Están invitados todos. Y bueno, esperemos la participación de mucha gente. Que salga bien. Bueno, ha sido un programa más del Rotary, la hora del Rotary. Estamos tan contentos de estas intervenciones. Gracias, Daniel, por tu tiempo, gracias por tu a vos, Juan. predisposición. Bueno, gracias a vos, porque sos una persona ejecutiva y que sentís placer y disfrutás de la acción benéfica, del servicio. Bueno, te acompañamos. Gracias, Daniel. Bueno, hasta aquí llegamos con el programa. Nos vemos en 15 días con otro tema interesante para que nos puedan acompañar. Gracias, buenas tardes.